jugadores pues cada vez son más grandes. La prolongación del tiro libre, digamos las posiciones de alero, que es muy importante que estén en la prolongación del tiro libre. Las posiciones del codo o posiciones de escolta a los dos laterales de la posición de base, y el centro o el vértice o la posición de base. Digamos que estas serían las 7 posiciones que yo considero que se pueden ocupar en el exterior. Y hablo de posiciones exteriores, no de jugadores exteriores, ¿vale? Estas posiciones las puede ocupar cualquier jugador, tanto interior como exterior, igual que las posiciones interiores, ¿vale? Cuando hablo de posiciones interiores, hablo de los dos postes bajos, y hoy en concreto nuestro tema se va a centrar ahí, en el uso del poste bajo, los codos o el elbow o la posición de poste alto derecho, poste alto izquierdo, y el poste alto o vértice sería la quinta posición, ¿no? Entonces nuestros jugadores los tenemos que repartir en estas 12 posiciones, y los 5 jugadores que tenemos en la cancha, pues a día de hoy nos está surgiendo un problema, y es que no cabemos en el campo, ¿no? Cada día somos más grandes, más atléticos, más fuertes, más rápidos, y veis como los equipos pues tienen bases de 2 metros, aleros de 2,10 y pivos de 2,20, ¿no? Entonces no cabemos en el campo, y tenemos que ser muy escrupulosos y muy exigentes en cómo usamos los espacios, ¿no? Os voy a mostrar una gráfica de las tendencias de tiro que están ocurriendo actualmente, y una comparativa con temporadas anteriores, y una gráfica de nuestros tiros, ¿vale? Para entender un poco qué es lo que está pasando en el juego actual. Aquí podéis ver, estos son los tiros de campo de la NBA en la temporada 2001-2002, donde se repartían y donde se han repartido la mayoría en la 19-20, ¿no? Cómo está evolucionando el juego, mucho más hacia la línea de 3 puntos, por supuesto debajo del aro, canasta cerca y tiro de 3 puntos. Y está desapareciendo muchísimo el tiro de 2 puntos. Obviamente esta gráfica la han limpiado, no hay mucho rango ahí que no aparece. Y os voy a mostrar pues la gráfica de nuestros tiros de campo de esta temporada, en la que, bueno, podéis ver que obviamente la línea de 3 es predominante, dentro o debajo del aro también muchísimo, y es cierto que el tiro de 2, o donde se ven las cruces son fallos y los puntos son aciertos, donde se ven más fallos es obviamente en estos tiros de 2 que tienden a desaparecer, ¿no? Bueno, esto para reflexionar, ¿no? Reflexionar en cómo usamos los espacios de nuestro equipo, qué hacemos con las posiciones donde queremos que estén nuestros jugadores y cómo generamos ventajas, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta para jugar en el poste bajo. La primera es atacar las ventajas, ¿no? Cómo conseguir posibles ventajas cerca del aro, de cualquier manera que se pueda llegar a conseguir una canasta fácil. Mantener un buen equilibrio entre el juego de dentro y el dentro fuera, fuera dentro, juego interior y juego exterior. Mantener un buen equilibrio entre mi perímetro y mi juego cerca del aro. Usar todos estos espacios que hemos dicho debía ser una idea también para hacer un buen baloncesto. Usar el mayor número de espacios de estos 12 que hemos mostrado, y sobre todo cerca del aro, para conseguir canastas fáciles. Generar ventajas para nuestros compañeros debía ser otro objetivo del juego de poste bajo, no solo para anotar, sino para que mis compañeros también puedan hacerlo, y usando también a jugadores exteriores, ¿vale? Creo que esto es muy importante, porque no solo los grandes, no solo los 5 deben ser los que jueguen poste bajo. En las imágenes que vamos a ver un poco más adelante, veréis imágenes de mi equipo de este año, y vamos a ver pasar por el poste bajo a todos los jugadores. Quiero decir, a todos los puestos. Vamos a ver a los 1, a los 2, a los 3, a los 4 y a los 5, ¿no? En diferentes situaciones. Yo creo que es algo que da riqueza al juego, y cuanto más polivalentes sean tus jugadores, pues mejor baloncesto puede desarrollar.
Y por último, pues el trabajo de técnica individual, ¿no? El trabajo de técnica individual para mejorar la capacidad de base de mis jugadores, para conseguir que la interpretación del juego desde el poste bajo sea la correcta y usar a mis jugadores con buena técnica para pasar desde el poste bajo, tanto jugando de cara como jugando de espaldas, ¿no? Yo creo que todos estos aspectos debíamos tenerlos en cuenta para un buen desarrollo de juego de poste bajo. Y dicho esto, pues vamos a pasar a mostraros, voy a pasar a mostraros imágenes de situaciones que nosotros hemos jugado este año y que bueno, que todas tienen alguna peculiaridad o alguna particularidad, ¿vale? ¿Cómo usamos nosotros los espacios? ¿Qué ángulos usamos? ¿Y qué capacidad de pase queremos que tengan nuestros jugadores, ¿vale? Vamos a ver, aquí cuando hablamos de posiciones en el campo, vamos a ver cómo queremos que nuestros jugadores en poste bajo, aquí va a llegar, y esto es un poco, me da igual desde donde llegue el jugador que va a poste bajo, puede venir con bote, puede venir con bloqueo de la contraria, digamos, eso no es muy importante, pero sí es muy importante la posición del pasador, ¿vale? Para dar un buen pase al poste bajo debemos estar en la prolongación del tiro libre o lo más cercano a esta prolongación del tiro libre, ¿vale? Aquí lo vemos marcado, como en esa posición puede entrar el balón dentro fácil y a partir de ahí pues generar una ventaja que puede ser en 1 contra 1 o buscando un pase a un compañero. Vemos otro ejemplo de cómo mejorar el ángulo de pase. Aquí vemos cómo desde aquí no hay muy buen ángulo para pasar dentro, pero si el jugador es capaz de avanzar y venir hasta la prolongación de tiro libre, este ángulo de pase varía, tenemos mejor posición para pasar dentro y es lo que vamos a pedir a nuestros jugadores, que intenten mejorar el ángulo de pase para que el pase sea más efectivo y llegue de manera correcta al receptor debajo en una posición correcta, ¿vale? Como digo, ahora no vamos a fijarnos demasiado en las finalizaciones, lo haremos más adelante y vamos a hablar un poco de esas situaciones de pase. Es importante que el pasador espere a que el receptor esté parado, ¿vale? Aquí vemos cómo el defensor es capaz de interceptar ese balón porque no ha tenido la paciencia de esperar. Vemos que ahí viene el jugador que va a recibir, está aquí en carrera y no se ha parado y no tiene contacto contra el defensor. Esto es muy importante. Si pasamos a un jugador en carrera que no tiene contacto con el oponente, con el defensor que viene con él, va a ocurrir esto, que el defensor tiene siempre la ventaja y va a poder llegar a tocar ese balón. Entonces, en este caso nosotros pues trabajamos para pedirle a los jugadores que esperen, que haya contacto y que haya control del defensor. Todo el control que pueda haber en un contacto previo, jugando desde poste bajo, intentando controlar con el antebrazo al defensor que me está intentando evitar la ventaja. Lectura de las ventajas. Creo que en este aspecto debemos ver cómo el jugador es capaz de interpretar dónde están las ventajas, ¿vale? Y no tiene que ser siempre para jugar un 1 contra 1, puede ser para jugar un pase a un corte o puede ser para pasar a la línea de 3 puntos, ¿no? En este caso vemos cómo nuestras normas de spacing, nuestras normas desde juego con balón en el poste bajo, pues son las siguientes. Queremos jugar con 3 jugadores en el perímetro, ¿vale? No nos gusta que haya 4 jugadores por fuera, queremos que haya solamente 3. Aquí tenemos al pasador, tenemos un jugador en el vértice y el jugador del lado contrario está en la prolongación del tiro libre. Y este jugador que está jugando 1 contra 1, pues si juega por la línea de fondo, el jugador del lado contrario debe ir al centro y el jugador de la prolongación del tiro libre ir a la esquina para ofrecer una línea de pase. Si el jugador que tiene el balón jugara hacia el centro, el jugador que está en la línea de fondo o en el otro poste bajo, y me gusta que esté cuanto más pegado a la línea de fondo mejor, debe ir por la línea de fondo y aquí el exterior puede quedarse en la prolongación o ir a la esquina a ofrecer una línea de pase. En definitiva, es muy importante esta disposición con 2 interiores y 3 jugadores en el perímetro. Vamos a ver cómo
finaliza la acción, en este caso va a haber un balón fuera, vuelve a entrar y ahora, pues en este momento en el que hemos jugado por la línea de fondo, este jugador debe ir hacia el centro para dar una línea de pase y este jugador ir a la esquina a ofrecer otra línea de pase. En este caso, pues este clip lo utilizamos o lo utilizaríamos en un postpartido con este jugador. Al final finalizamos con rebote ofensivo para hablar de la técnica individual, ¿no? Considero que es muy importante, como he dicho antes, trabajar la técnica y en ese giro deberíamos haber usado un pase con mano exterior, con la mano izquierda, con bote hacia la línea de 3 puntos y no un pase con 2 manos como ha ocurrido, ¿no? Con detalles de técnica que nos gustaría o nos gusta ofrecer a los jugadores, mostrarles detalles de técnica individual y ejemplos de los partidos. Aquí vemos, igual, buena posición, próxima a la prolongación del tiro libre y cómo el jugador interpreta perfectamente, en este caso es Albert Oliver, que el defensor está tratando de anticiparse en la mano derecha del jugador que va a poste bajo y le pasa la mano interior, ¿de acuerdo? Esto es lectura y buena decisión táctica del jugador pasador y mientras se están jugando este 2 contra 2 de poste bajo, en el lado contrario se está produciendo un bloqueo indirecto que mantiene distraídos a los defensores en el lado débil que no pueden ayudar en esta acción. Esta acción finaliza con falta y, como digo, el jugar en el poste bajo pues nos va a generar ventajas no solo para anotar, sino para generar pues, o faltas o asistencias o tiros de 3 puntos. Aquí vemos una situación muy importante en la que el jugador, en este caso es nuestro base, estamos utilizándolo en el poste bajo, como veis otra vez 3 jugadores en el exterior y uno en el interior muy pegado a la línea de fondo, mirando dónde están las ventajas. Le pedimos a nuestros jugadores, en cuanto reciben, girar la cabeza para mirar, ver dónde están las ventajas. En este caso ha venido una ayuda por detrás y no ha visto la ventaja donde estaría el pase correcto, que sería en la esquina contraria. Damos el pase en el mismo lado y la acción va a finalizar, bueno, pues con un tiro con oposición en el poste bajo cuando habíamos obtenido una ventaja en la línea de 3 puntos un segundo antes, ¿no? Como digo, este tipo de clips los utilizamos para mostrar a los jugadores después de los partidos y buscar mejoras en su toma de decisión y en su táctica. Ahora es un bloqueo de un grande a un pequeño. Aquí hay un bloqueo de un grande a un pequeño. Y lo que digo de leer las ventajas. En este caso van a cambiar. Hay un cambio defensivo. Hola, buenas tardes. Y lo que se iba a producir en un juego de poste bajo se ha convertido en uno contra uno de cara. Y eso es lo que digo de interpretar las ventajas. Íbamos a jugar poste bajo, pero en este caso lo que ocurre es que al haber un cambio defensivo y encontrarse un exterior contra un interior, lo que hemos hecho es irnos a la línea de 3 puntos para jugar uno contra uno de cara. Aquí vamos a ver otro ejemplo de que muchas veces es interpretación de la defensa, que por cambio nosotros queríamos jugar poste bajo y hemos cambiado, hemos tomado otra decisión y en este caso va a ser al revés. Nosotros, nuestra idea primera no es jugar poste bajo, se está jugando un bloqueo directo, pero la lectura de que han cambiado nos lleva a jugar ese poste bajo y esta triangulación para buscar el pase desde arriba y con el defensor por detrás hacer llegar el balón a nuestro jugador interior cerca del área. Estos son los ejemplos de leer las ventajas y buscar las ventajas, ¿no? Como digo, muchas veces la ventaja puede estar en no jugar el poste bajo. El balón ha llegado ahí, pero bueno, el jugador interpreta que no tiene ventaja y lo que hace es ir hacia afuera para jugar un mano a mano y terminar jugando un pick and roll, jugando cerca del área. En este caso, pues muchas veces la ventaja está en no ir al poste bajo o en ir para generar la ventaja en otro sitio. A partir de ahí, pues se generan situaciones de uno contra uno. Hay muchas veces que ese juego de poste bajo nos da la posibilidad de que el receptor directamente es capaz de jugar uno contra uno y solucionar
el ataque con esa disposición. Como veis, esta es nuestra disposición, esto es lo que queremos en nuestro juego exterior con tres exteriores. En este caso, aquí tenemos un grande, nuestro 4, nuestro jugador posición 2, nuestro jugador posición 1 y el 3 en el poste bajo, con el 5 buscando la espalda de este defensor y obligándole a no ayudar y a generar un espacio para que pueda haber esta situación de 1 contra 1. Independientemente de si termina con canasta o no termina con canasta, ha sido una buena decisión táctica jugar ese 1 contra 1 en ese momento, ¿vale? No todas las situaciones en las que se juega el 1 contra 1 de poste bajo con buen spacing o bien jugado quiere decir que haya terminado con canasta. Muchas veces se juega bien y se termina con fallo, o se juega mal y se termina con canasta. De nuevo vemos cómo lo primero que ha hecho en este caso Kenan Sipagi ha sido mirar las ventajas posibles. Jordan ahora ha reconocido esta situación de 1 contra 1 y va a ocupar el poste bajo contrario o el short corner contrario, y mientras se produce ese movimiento aprovechamos para jugar el 1 contra 1. Como digo, las formas de llegar al poste bajo pueden ser diversas. Directo con bote, bloqueo de grande para pequeño, bloqueo de pequeño para grande. Ahí nos da igual, o digamos que forma parte un poco la decisión de entrenador. Otra vez, buen spacing. Ahora son 5 y 4 los que están dentro, 5 con balón y 3 exteriores en la línea de 3 puntos. Y en este caso es Nacho Martín el que está en el lado contrario, obligando a que Felipe no pueda ir a esta ayuda. Si ayuda, va a haber opción de recibir cerca o de rebotear. Y esta posición de Nacho Martín facilita el 1 contra 1 de Jerome Jordan en el poste bajo contrario. Ahí insistimos mucho en ocupar esa esquina y ese short corner o línea de fondo, que es muy importante para que haya buen espacio. Ahora hemos llegado directamente con bote y en el lado contrario, estas son situaciones que voy a ponerlo un poco más atrás. Ahí. Situaciones de bloqueos en el lado débil. Esto, digamos que forma parte un poco de qué hacemos cuando llega el balón dentro. ¿Cortamos, no cortamos? ¿Jugamos bloqueos, no jugamos bloqueos? Ahí está un poco la decisión vuestra como entrenadores de qué queréis hacer en vuestros equipos. Hay entrenadores que les gusta mucho movimiento en el lado débil, otros entrenadores no. Nosotros hemos hecho algún detalle de juego en el lado débil, siempre con un buen spacing en el short corner, y en este caso se va a producir un bloqueo indirecto, o se iba a producir un bloqueo indirecto de este grande a este exterior para facilitar un tiro de 3 puntos, y bueno, al final ese movimiento en el lado débil genera que se pueda terminar 1 contra 1 y que la defensa no esté pendiente de ese juego de poste bajo. Como digo, muchas veces llegando en transición, sin ningún sistema y directamente leyendo que hay una ventaja, ahí es nuestro base, el que ha llegado y directamente ocupa el poste bajo, va a jugar 1 contra 1 y en este caso sacar falta. Ahora se va a producir un bloqueo de grande para pequeño, un bloqueo tipo shuffle, donde colocamos a nuestro jugador de posición 2 en el poste bajo y rápidamente veis cómo nos colgamos 5 en el poste bajo y ahora, por iniciativa propia, es nuestro jugador 3 el que está provocando un bloqueo indirecto para el 1, mientras aquí se produce el 1 contra 1. Son movimientos simples de distracción o muchas veces para generar un tiro en la línea de 3 puntos o una canasta debajo del arco. Esta es otra acción, llegando en transición. Aquí vemos como Pablo ha leído su ventaja en el poste bajo y ahora, mirando siempre la posición de sus compañeros, Jerome Jordan va a ocupar una buena posición en el lado contrario. Pablo retrocediendo el bote cuando ha visto que el defensor de Tobias Bor, en este caso es Nico Ricciotti, está acercándose para ayudar, botando hacia atrás para que el balón vuelva a salir y vuelva a entrar para jugar 1 contra 1. Ese juego dentro-fuera es de una gran riqueza y con jugadores que son capaces de interpretarlo puede dar muchas ventajas.
Os recuerdo que, bueno, como hemos dicho, queremos hacer un buen spacing y cuando el spacing no es bueno, pues es más fácil pues, que se tomen malos tiros o que haya pérdidas de balón, ¿no? En este caso, pues si veis, estamos tratando de atacar aquí a JC Carroll en el poste bajo con nuestro base, pero en este caso, nuestro 5, Jaron Jordan, no ha ocupado una buena posición en el short corner, no tenemos posibilidad de tirar en la esquina porque no hay pase posible y no hay un buen spacing y terminamos con un tiro debajo del aro contra Tavares, que no era nuestra mejor opción. Finalmente hay un rebote ofensivo y un tiro de 3. Uno contra uno en el poste bajo. Sí, podéis por favor desconectar los micrófonos porque si no hay mucho ruido de fondo, os lo agradezco. Decía que muchas veces las situaciones de uno contra uno pues terminan en canasta, no por buenos espacios o porque se esté interpretando bien el juego, sino por la táctica, por la técnica individual o por la capacidad individual del jugador. Aquí vemos de nuevo un buen detalle de pase del Sipahi, que ha esperado a que el defensor que está cintando para ir a ayudar al poste bajo vuelva a la línea de 3 puntos para pactar ese pase. Y mientras Pablo Almazán ha recibido en el poste bajo, se está produciendo un bloqueo indirecto para la salida de nuestro tirador en el lado contrario. Y de nuevo, lectura de la ventaja en la línea de 3 puntos, pero ahora una mala decisión de spacing, una penetración sin que Eric Green se mueva a derecha, sin que Nacho ocupe la esquina o corte por el fondo, provoca una pérdida innecesaria. Por esto somos muy exigentes en usar bien los espacios, ¿no? Ahora vamos a ver cómo una situación de pick and roll al final nos va a llevar, en este caso, a nuestro base, Albert Ulibe, uno de los mejores jugadores, de los mejores bases capaces de generar pases desde poste bajo, pues como en este caso un error de Tobías y Slaughter, que los dos se mueven hacia el balón, están acercando las ayudas hacia el balón en vez de moverse al lado contrario. Niang está en buena posición, Obi está en buena posición, podría estar en la esquina, pero la proximidad de estos dos provoca que finalmente perdamos el balón y no haya ventaja. En este caso, bueno, debemos ser muy exigentes en el que los espacios se utilicen de la mejor manera posible. Vamos a pasar a ver imágenes de ventajas en el poste bajo, donde las podemos generar. Y las primeras, pues, van a ser pasando a los cortes, ¿no? No solamente para uno contra uno, como hemos visto antes, sino ahora vamos a ver situaciones de cortes. En este caso, vemos como ahora hay un bloqueo de pequeño para grande, 3 para 4, y mientras se está jugando este 2 contra 2, como hemos visto antes, Nacho Martín va a recibir en poste bajo, se produce este bloqueo para la salida del tirador, y ahora, muy importante, Nacho gira la cabeza, está mirando, y buena lectura de Slaughter, que lee que su jugador defensor está persiguiendo en el bloqueo y continúa cortando al aro para conseguir una bandeja. Como veis, muchas de las situaciones van a venir generadas. Bueno, ahora vemos cómo esto, que era una situación para jugar en el poste bajo contrario, al anticiparse la defensa, de nuevo, una buena interpretación del pasador, ha leído que el defensor de Pablo quería anticiparse y ponerse por delante y no dejarle recibir, le pasa la mano contraria y generamos una canasta fácil debajo del aro cuando la defensa ha tratado de anticiparse, ¿no? Un nuevo ejemplo de lectura de las ventajas. Algunos clips vienen con repeticiones de televisión y por eso están un poco cortados, pero aquí este está en cámara lenta y es el mismo caso, ¿no? Se ha producido un bloqueo vertical de grande para pequeño y en este caso Sipahi interpreta y lee perfectamente el corte de Eric Green, que al tener a su defensor persiguiendo decide rodear y cortar hacia el aro para conseguir una bandeja y un tiro fácil. Como decíamos, la forma de llegar al poste bajo
digamos que nos da un poco igual. En este caso hemos ido directos, sin jugar ningún sistema, leyendo simplemente que aquí podíamos tener una ventaja. Y ahora lo que ocurre es que, fijaros cómo Tobias Bohr está indicando a Whittington que ocupe el poste bajo contrario, la línea de fondo donde no la tenemos ocupada. Ese mal spacing al final ha generado un corte y el ir a ocupar su espacio bueno genera que el que está jugando 1 contra 1 pueda dar un pase y sacar ventaja del que está cortando. Este es un nuevo ejemplo con Pablo Almazán llegando en transición. Como veis, no hay ningún sistema. Veo la ventaja y directamente me voy a jugar poste bajo. En cuanto estoy en poste bajo, tengo que orientarme para ver a mis compañeros y aquí Whittington ha visto cómo Pablo está preparado para pasarle, trata de sacar ventaja en carrera contra no sé quién es. Sí. Y, a ver. Bien, ahí vemos cómo lo que ha ocurrido ha sido un juego dentro-fuera y después del pase de Whittington debajo del aro ha pedido un pase a la línea de 3 puntos y se ha conseguido un tiro de 3. De nuevo, interpretación de las ventajas. No hay sistema. Simplemente hemos visto que Conger tenía una ventaja en el poste bajo. Sigue intentando recibir. Y ahora, cuando hemos visto la posibilidad de que el hombre grande ayuda, Niang corta al aro y consigue una canasta fácil usando pases a los que cortan desde el lado contrario o desde el vértice. Vamos a ver ventajas jugando bajo el aro. En este caso son ventajas que se obtienen con el grande que está en el lado contrario. De nuevo vemos como nuestro alero ocupa el poste bajo y ahora es Jerome Jordan el que jugando por la espalda, obligando a las ayudas aquí de los pibos de Bilbao. En el lado contrario, Sulejmanovic tiene que meterse en este línea de fondo porque Balvin está ayudando el 1 contra 1 de Pablo. Genera un pase cerca del aro y una canasta fácil. Y de nuevo, con un buen uso de los espacios, el balón va a cambiar de lado. Ahora es nuestro 4. Si veis, las combinaciones son muy variadas. Hemos visto al 3 en el poste bajo, hemos visto al 2, hemos visto al base. Y ahora lo mismo. Lammers, en este caso es el defensor de Niang, el que está sobreayudando. Nacho ha visto la ventaja, Petit le está pidiendo el balón por encima del aro. Y, bueno, finalmente esta acción termina con un fallo, pero tácticamente han tomado una buena decisión y han ido a buscar una canasta donde existía la ventaja. Y por último, ventajas en la línea de 3 puntos, que como habéis visto en los gráficos primeros, es hacia donde tiende el juego, hacia donde van a ir la mayoría de los ataques de los equipos profesionales de hoy día. Vemos como en este caso no hay pase al poste bajo, buena defensa defendiendo por delante para que no pueda recibir Pablo en el poste bajo. Slaughter tiene paciencia, vuelve a intentarlo y ahora, de nuevo, con muy buen spacing, Niang en la línea de fondo, nuestro 4, Nacho Martín en el lado contrario, en este caso Green y Slaughter en el perímetro. Slaughter le está pidiendo a Green que se desplace hacia el lado contrario. Él debería ir aquí, donde está aproximadamente el árbitro, que es lo que va a ocurrir, y ahí se interpreta bien la ventaja y conseguimos pues un tiro de 3 que termina con falta y aprovechando la ventaja generada desde el juego de poste bajo. De nuevo, pues con otra situación de bloqueo entre pequeños para que llegue ese balón dentro. Y desde el poste bajo vemos como ahora está la ventaja en la esquina. Nacho tiene a su defensor metido en la pintura sobreayudando en este poste bajo y vamos a leer a través del pase a Tobias Bohr, un extra pase y llega el balón a la esquina para conseguir el tiro de 3. Es fundamental que los jugadores tengan una buena capacidad de pase. Muchas veces no es necesario que sean muy buenos jugadores de 1 contra 1, sino que sean capaces de leer las ventajas y buscar dónde está el compañero liberado. Aquí era una situación de pick and roll que finalmente termina con un balón dentro y con pocos segundos vamos a jugar sin balón desde la línea de 3 puntos para recibir
y conseguir una ventaja en rebote ofensivo después de tirar de 3 puntos. En este caso, vemos cómo el juego de poste bajo se ha generado la ventaja en la línea de 3 puntos. Ahora está Nacho solo, completamente solo, por la ayuda de Uriola y de Tomic a la pintura, porque Whittington está en la posición correcta. Tenemos pase a la línea de 3 puntos y no tomamos la decisión correcta, y aunque hemos sacado una falta, la decisión correcta habría sido pasar a la línea de 3 para ese tiro de 3, ¿no? Este es el aspecto que digo que muchas veces se saca una ventaja aunque la decisión no haya sido la más correcta. Otra situación de llegar directamente con dribbling, llegar con dribbling en una transición, ocupar el poste bajo, como veis, desde la línea de 3 puntos, acercándose con bote, y de inmediato castigando la ayuda del defensor de Obi, que está muy cerca del balón, para tomar ese tiro con ventaja. De nuevo, llegando en transición, aquí Pablo ve la ventaja, reconoce que está defendido por Vildosa y que puede generar alguna ventaja ahí el poste bajo, y las ayudas, primero las buenas posiciones de sus compañeros, con 4 en la esquina. Sipahi, prolongación del tiro libre sería mejor, y Casey River y Niang en la línea de fondo provocan que la defensa se tenga que cerrar, y finalmente con un pase exterior a la línea de 3 puntos se consiga una canasta fácil. Bueno, pues un poco esta es la idea de cómo usamos nosotros o cómo queremos usar nosotros las ventajas en el poste bajo. Obviamente no siempre conseguimos sacar éxito de las situaciones que planteamos, y lo que sí queremos es que nuestros jugadores pues mejoren en la toma de decisiones, ¿no? Que no dejen de usar el poste bajo porque no son capaces de generar ventajas. Tratamos de mejorar su técnica individual, tratamos de que mejore su toma de decisiones, su táctica individual, y a partir de ahí pues sacar el máximo rendimiento del máximo número de jugadores posible, ¿no? Este año pues hemos sido afortunados porque teníamos muchos jugadores que podíamos llevarlos al poste bajo, y otros que, bueno, pues con menos ventajas han sido capaces de interpretar su no ventaja para hacer otras cosas, como hemos visto, de situaciones de mano a mano o así. Con lo cual, a partir de ahora, pues, las preguntas que tengáis, estoy abierto a que todo lo que se os ocurra, pues podamos comentarlo y debatir. Bien, notable, Curro. Vamos a ir trasladando algunas consultas que están llegando vía chat. Por ejemplo, la primera, ¿siempre la figura es 3-2 o si hay un 4 tirador lo abre? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver que tengamos un 4 tirador. Como habéis visto, el 4 tirador a veces estaba en la línea de 3 puntos y a veces estaba en la línea de fondo. En este caso, déjame ver si puedo volver a recuperar alguna imagen, porque a ver si puedo pasar. Vamos a ver si os puedo mostrar sobre el vídeo algún ejemplo, y lo hacemos rápido porque es una pregunta interesante. No me condiciona el que esté el 4 en cancha, no me condiciona que esté el 4 en cancha. Simplemente quiero que los espacios estén bien ocupados. ¿Qué ocurre si, como decís, a ver si, no sé si tengo la pantalla compartida ahora mismo? No, ahora no. Dame un segundo. Vale, cualquiera de los clips me vale. Muy rápido a uno de los vídeos. Porque se entienda bien, y tratando de mostrarlo con una imagen que
que como dicen siempre vale más que 1000 palabras. Por ejemplo, en esta. En este caso es nuestro 4 el que está en el poste bajo y nuestro 5 en el lado contrario. Si nuestro 4 estuviera aquí, lo hacemos igual. El 3 estaría en el poste bajo, o el 1 o el 2, y el 4 es el que está aquí. ¿Qué ocurre cuando hay dos jugadores en el lado contrario al balón? Cuando hay dos jugadores en el lado contrario del balón y uno de ellos tiene que ocupar el poste bajo. Vamos a ver si encuentro alguna. Bien, en este caso, por ejemplo, bueno, en este caso es muy claro porque está Jordan y Green. Y en este caso es la del cambio. Vale. Por ejemplo, aquí, imaginar que estos están cambiados, ¿vale? Está Sipahi aquí en el poste bajo y el pasador es un grande, Si tenemos dos en el lado contrario, intentamos dejar en la línea de 3 puntos al mejor tirador y que vaya al poste bajo el peor tirador. Pero no nos condiciona que sea 4 o que sea 5. Si tenemos un 4 tirador no nos importa y lo que hacemos es que respetamos nuestro espacio y dejamos que el dibujo de 3 fuera y 2 dentro se respete siempre. Bien, bien, notable, clara la respuesta. Acá en el chat, Diego Martínez nos pregunta, ¿qué fue lo que más le costó adaptar de su juego en el tiempo que estuvo en Aguada? Bueno, me costó adaptarme a mí, más que de mi juego, ¿no? Yo creo que quizás tuve demasiada prisa para convencer a jugadores de muchas cosas y probablemente si tuviera la oportunidad de volver algún día, mi planteamiento sería muy distinto, ¿no? Obviamente el conocimiento de la liga es muy importante para el éxito de cualquier entrenador y probablemente pues el desconocimiento que yo tenía en aquel momento de la liga uruguaya pues fuera el mayor responsable de que no tuviéramos el éxito deseado, ¿no? Pero quizás lo más difícil fuera un poco el hacer entender el uso de los espacios, fue un poco lo que me llevó más tiempo y quizás me entretuvo demasiado de otras cosas que me podían quizás haber ayudado un poco más a conseguir victorias en un periodo más corto, periodo de tiempo un poco más corto, un plazo más corto. Bien, Curro, el juego de poste bajo se dice por ahí que va en vías de extinción. ¿Vos qué pensás al respecto? ¿Qué opinás de esto? Bueno, es cierto porque yo creo que la culpa la tenemos los entrenadores, ¿no? Que cada vez lo usamos menos y decimos que los jugadores no saben jugar poste bajo y que los pibos ahora tiran de 3 y no saben jugar de espalda. Y la culpa es de los entrenadores. Los jugadores tenemos que enseñarles, tenemos que ayudarles y es cierto que hay menos espacios y cada vez hay gente más grande. Pero los entrenadores estamos para eso, ¿no? Para buscar las ventajas, para tratar de que ellos mejoren y no necesitas que un jugador domine todos los movimientos de poste bajo. Lo que tiene que hacer es 1 o 2 movimientos y hacerlos muy bien, ¿no? Hay ejemplos múltiples en el baloncesto internacional de jugadores que con 1 o 2 movimientos en poste bajo pues han sido capaces de hacer grandes carreras y generar muchas ventajas desde su juego en poste bajo, ¿no? Con lo cual hay que hacer un par de cosas muy bien hechas y no preocuparse de aprender todos los movimientos. Bien, aquí en el chat Pablo pregunta si utiliza el poste bajo para crear situaciones de indirectas como ventaja. Perdona, ¿de situaciones cómo? La pregunta es si utilizás el poste bajo para crear situaciones de indirectas como ventaja. Sí, por supuesto. Hay básicamente dos opciones, ¿no? En las que participamos del juego de bloqueos indirectos en el lado contrario al balón
que una, bajo sistema o bajo táctica, digamos, bajo juego ordenado, otra bajo iniciativa del jugador, ¿no? De lectura de que mi defensor está ayudando demasiado o el defensor de mi compañero está ayudando y le pongo un bloqueo para facilitar un tiro. Y una tercera diría que es cortando desde el pasador, ¿no? Hay entrenadores que deciden jugar con muchos juegos sin balón desde el juego de poste bajo, con mucho corte o con mucho bloqueo, otros con poco, con solamente deslizamientos o spacing. Y yo dejo pues un poco interpretación de los jugadores, ¿no? Me gusta pues que sean capaces de leer y de que muchos de esos bloqueos o juegos sin balón parta de su lectura, ¿no? Y que no sea demasiado rígido y demasiado dirigido. Bien, hay más preguntas en el chat, Curro, por ejemplo. Pregunta, ¿el aprendizaje para los atletas de desarrollo, el juego de poste bajo, es más fácil jugar bajo concepto o bajo sistemas? Bajo concepto. Bajo concepto siempre, siempre. Yo creo que, y sobre todo en jugadores de formación, como he entendido que me estaba preguntando, debemos enseñar a los jugadores a jugar en todas las posiciones del campo, ¿no? Y especialmente cuando están en edades formativas, ¿no? Como habéis visto en mi equipo este año, desde el 1 hasta el 5 todos han pasado por el poste bajo y algunos tenían el hábito de hacerlo, otros no tanto, pero creo que en formación debería ser una obligación, debía ser obligatorio que todos los jugadores, yo creo que están muy interiorizados y muy claros en entrenadores de formación que todos tienen que jugar por el exterior, ¿no? Y todo el mundo pone a los grandes a poner el balón en el poste bajo, a poner el balón en el suelo. Todo el mundo pone a los grandes a jugar dribbling de cara y a jugar bloqueos directos, pero no ponemos a los jugadores a jugar poste bajo. Y hay que ponerles de espaldas. Y hay que ponerles de espaldas al aro a que aprendan a tomar decisiones tanto de cara como de espaldas del aro. Y eso forma parte de una responsabilidad que debemos tomar los entrenadores. Bien, vamos con la última pregunta, ya le vamos a estar contando cómo sigue la semana y va a andar alguna sorpresita por ahí. Teniendo a dos interiores, esto lo pregunta Javier, ¿no se limita el espacio para las penetraciones de los aleros? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que las penetraciones de los aleros muchas veces vienen dadas por situaciones de desequilibrio, de que sus defensores tengan que ayudar a otros compañeros, bien por ventaja de poste bajo o por otras penetraciones. Y es cierto que hay menos espacio en el campo o hay menos espacio para penetrar cuando hay dos interiores, pero lo que es muy importante es que los interiores se muevan de manera correcta cuando se inicia la penetración, ¿no? No quedarse estáticos y, al igual que hemos visto nuestra norma de movimiento desde el poste bajo, tenemos nuestra norma de movimiento cuando hay penetraciones y hacemos que todo el mundo se mueva en el sentido del balón para favorecer las líneas de pase y no colapsar. Bien, bien, perfecto. Curro, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ya vamos a estar recibiendo también al hechicero Cabrera, quien va a estar, bueno, un poco cerrando esta primera charla interactiva. No sé si está por ahí Fernando, Santi, a ver si anda acá estamos, hechicero. Santi. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Santi, por la compañía y la buena predisposición de siempre. A Curro, agradecerle por tanta generosidad y por compartir con nosotros su conocimiento, que para nosotros es un orgullo. Así que, Curro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, a ti por tus palabras. Seguro que es esta semana una semana de éxito, vuestra iniciativa, y estaremos todos atentos a vuestras charlas y a que podamos compartir todo este trabajo, que al final es un poco abrirnos a nuestros compañeros, abrirnos a otros entrenadores y compartir conocimiento, que es lo único que no va a quedar enclaustrado en casa como estamos
como estamos todos ahora. El conocimiento lo podemos compartir y eso no nos lo puede evitar nadie. Correcto, Arriba, Curro. Curro. Un Bueno, abrazo. pues muchas gracias. No sé si queda alguna pregunta pendiente o si queréis dedicamos 5 minutos más, no hay problema, ¿eh? Santi, ¿alguna pregunta que haya quedado? A ver, vayamos con alguna de las preguntas que nos iba quedando. Por ejemplo, Curro, acá dice, ¿el pasador lo mandás a la esquina del lado fuerte? Cuando juega un exterior al poste depende de tener en pista un 4 tirador. No. El pasador, la norma que tenemos es que el pasador debe leer qué está ocurriendo con el balón. El moverse a la esquina del lado fuerte o el moverse hacia el vértice o hacia el centro de la zona va a depender de hacia el lado que esté jugando el balón, o sea, hacia el lado que esté jugando el jugador de poste bajo, el 1 contra 1. Y en función también de la posible ayuda que esté haciendo su hombre. No le mandamos a la esquina obligatorio, no le mandamos al centro obligatorio. A veces hemos utilizado situaciones de corte, pero en alguna situación concreta, en algún sistema concreto, con normas. Pero el ir a la esquina o no ir a la esquina no depende de tener al 4 o no tener al 4, sino depende de la interpretación de lo que está haciendo su defensor y de lo que está haciendo el balón. Bien, acá vamos con otra. Preguntan, ¿qué tan importante es hacer llegar al poste bajo al jugador con mejor gesto técnico o es indiferente del jugador? Bueno, yo creo que hay que tener en el poste bajo a buenos pasadores. Si eres capaz de tener buenos pasadores en diferentes puestos, da igual si es el 2, el 1 o el 5, ¿no? El gesto técnico, como habéis visto en algún clip, pues tratamos de mejorarlo con trabajo de técnica individual, tratamos de mejorarlo con la enseñanza del vídeo a nuestros jugadores y sobre todo, pues imaginaros que las habilidades de un jugador de cara, cuando es su mano dominante la derecha o la izquierda, de espaldas al aro se agudizan, ¿no? Y hay muchos jugadores que solo juegan a derecha desde el poste bajo y, como digo, han sido capaces de hacer grandes carreras usando solo la derecha, ¿no? Porque han sido muy habilidosos y lo han hecho ese gesto técnico muy bien, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que trabajar para mejorar y hay que explotar lo que los jugadores hacen bien y sus virtudes, ¿no? Bien, ahora sí vamos con la última, Curro. Acá preguntan si el jugador que llevas al poste bajo es por scouting. Bueno, sí, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Obviamente, hoy día en el scouting del rival, pues se analizan las ventajas o las posibles ventajas que podemos tener. Y ahora recordando un poco imágenes de los clips que hemos visto imágenes del partido del Madrid y tratábamos de llevar a JC Carroll al poste bajo, ¿no? Al final se trata de buscar un sitio donde es posible la ventaja. Muchas veces no es por scouting, muchas veces es porque realmente queremos poner el balón en el poste bajo y a partir de ahí leer dónde está la ventaja, ¿no? Pero otras veces sí que puede ser y atacar a jugadores débiles o a veces jugadores que tienen 2 faltas para ponerle la tercera o a veces con 3 ponerle la cuarta. Quiero decir que muchas veces es interpretación del juego y lectura de la propia situación de partido también. Bueno, muchísimas gracias de vuelta, Curro. Un abrazo enorme a la distancia y de verdad agradecidos por habernos compartido tu conocimiento que es muy importante para nosotros. Muchas gracias, Santi. Espero que haya quedado alguna idea que os sirva y encantado de compartir con vosotros. Un saludo a todos y que llevéis de la mejor manera posible este confinamiento. Saludos Arriba. a todos. Bueno, Curro Segura, una nueva charla con el apoyo de ANEU, la organización del College Sports, turismo deportivo para jugadores, equipos y entrenadores. Un abrazo grande para todos. Mañana a las 20 nos reencontramos para seguir charlando de básquet. Chau, chau.